Jonás es uno de los profetas más emblemáticos de la Biblia, reconocido principalmente por su asombrosa misión en la antigua ciudad de Nínive. Llamado por Dios para llevar un mensaje de arrepentimiento a los ninivitas, Jonás, sin embargo, decidió resistirse a su llamado divino, intentando huir en dirección opuesta. Pero como suele suceder cuando intentamos escapar del propósito de Dios, terminó siendo tragado por un gigantesco pez. En este relato exploraremos la fascinante travesía de Jonás, desde su desobediencia inicial y su tiempo en el vientre del pez, hasta el cumplimiento de su misión y la misericordia de Dios hacia los habitantes de Nínive. Te invitamos a acompañarnos en este viaje a través de las páginas de la Biblia, donde descubriremos poderosas lecciones sobre arrepentimiento, obediencia y compasión que se reflejan en la vida del profeta Jonás. Pero antes de comenzar esta increíble historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal La Biblia en Relatos, donde podrás encontrar contenido que no solo fortalecerá tu fe, sino que te permitirá explorar las riquezas y lecciones profundas de las historias bíblicas desde una nueva perspectiva. Jonás, hijo de Amitai, era un profeta en Israel, conocido por su relación cercana con Dios. Un día el Señor le dio una misión clara y directa. Debía ir a la gran ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio, y proclamar un mensaje de juicio por la maldad que la ciudad había acumulado. En Jonás 1:2 se relata que la palabra de Dios vino a él diciendo: «Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí». Este mandato era urgente y específico, exigiendo que Jonás dejara su tierra y se dirigiera a un lugar extranjero y peligroso. Nínive, situada en lo que hoy es el norte de Irak, era una de las ciudades más grandes y poderosas de su tiempo. La cruel reputación de los asirios, conocidos por su violencia y brutalidad como conquistadores, hacía que la misión de Jonás no solo fuera difícil, sino también extremadamente arriesgada. Dios le estaba pidiendo que llamara al arrepentimiento a una ciudad que representaba la opresión y la maldad, un desafío emocional profundo para un profeta israelita. Sin embargo, en lugar de obedecer este mandato divino, Jonás decidió huir en dirección opuesta. Se dirigió al puerto de Jope, la moderna Jaffa, y encontró un barco que zarparía hacia Tarsis, una ciudad lejana, posiblemente ubicada en el extremo occidental del Mediterráneo. Tarsis era conocida por su comercio y se consideraba uno de los lugares más remotos del mundo, conocido para los israelitas de esa época, lo que hacía de su huida una verdadera tentativa de escapar por completo de la voluntad de Dios. Jonás intentó escapar de la presencia de Dios y de su llamado profético, como se narra en Jonás 1:3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, subió a bordo con la intención de ir con ellos lejos de la presencia de Yahvé. La decisión de Jonás de huir puede entenderse desde diversas perspectivas. En primer lugar, la misión que Dios le encomendó era sumamente difícil y peligrosa. Los asirios, enemigos de Israel, eran conocidos por su brutalidad, y Jonás sabía que enfrentarse a ellos no sería una tarea fácil. Además, es posible que Jonás temiera que si Nínive se arrepentía y Dios los perdonaba, esto podría representar una amenaza futura para Israel. Una Nínive fuerte y perdonada podría continuar su expansión, lo que generaba incertidumbre y peligro para su pueblo. Pero la huida de Jonás también revela una lucha interna con la misericordia de Dios hacia un pueblo tan malvado. ¿Cómo podría un pueblo tan cruel recibir perdón? Jonás, al intentar evadir su misión, no solo se enfrentaba a un desafío físico, sino a una batalla espiritual. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por huir, Jonás no podía escapar de Dios. La idea de la omnipresencia de Dios está claramente expresada en la literatura bíblica, como en el Salmo 139, 7-10, que recuerda que no hay lugar donde uno pueda esconderse de la presencia divina. La huida de Jonás era una misión fútil desde el principio, porque Dios, en su soberanía, está por encima de todo y es omnipresente en toda la creación. Jonás pagó su pasaje y subió a bordo de un barco con destino a Tarsis, dispuesto a gastar sus recursos y arriesgar su vida en el mar con tal de evitar cumplir con el mandato de Dios. Esta decisión refleja la magnitud de su resistencia y el temor que sentía ante la tarea que le había sido encomendada.
Sin embargo, la travesía por el mar estaba a punto de transformarse en una lección inolvidable sobre la soberanía y el poder de Dios. Mientras Jonás viajaba hacia Tarsis, Dios desató una tormenta violenta que amenazaba con destruir el barco. Los marineros, aterrados, comenzaron a clamar a sus dioses y a arrojar la carga al mar para aligerar la nave, pero nada parecía calmar la furia de la tormenta. En Jonás 1, 4, 5 se relata: pero Yahvé hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se rompería la nave. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, echando al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. A pesar del caos y el peligro inminente, Jonás se encontraba profundamente dormido en el interior del barco. Este detalle resalta no solo su desinterés por lo que ocurría, sino también un posible agotamiento emocional debido a su huida de la voluntad de Dios. El capitán del barco, desesperado por salvar a su tripulación, se acercó a Jonás y lo despertó, instándolo a que orara a su Dios. En Jonás 1:6, el patrón de la nave le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Este momento crucial en la historia de Jonás marca el comienzo de una serie de eventos que demostrarían que no hay forma de escapar de la voluntad divina. Para descubrir quién era el responsable de la tormenta, los marineros echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Atónitos le preguntaron quién era, de dónde venía y por qué estaba causando esa calamidad. En Jonás 1, 7-8 se relata: y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Con la suerte echada, los marineros comenzaron a interrogarlo. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Jonás, reconociendo que la tormenta era consecuencia de su desobediencia, les confesó que era hebreo y que huía de Yahvé, el Dios del cielo, quien había hecho tanto el mar como la tierra. En Jonás 1, 9-10, él respondió: soy hebreo y temo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ante esta confesión, los marineros se aterraron aún más y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? Ellos sabían que Jonás huía de la presencia de Yahvé, porque él mismo lo había revelado. Jonás, consciente de que él era la causa de la tormenta, les dijo a los marineros que lo arrojaran al mar para que la tormenta cesara. Aunque al principio dudaron y trataron de remar hacia la costa, pronto se dieron cuenta de que no podían luchar contra la furia del océano. La tormenta era más fuerte que sus esfuerzos. En Jonás 1, 11-13, los marineros, desesperados por la tormenta que seguía intensificándose, le preguntaron a Jonás: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Jonás, reconociendo que la tormenta era consecuencia de su desobediencia, les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Sin embargo, los marineros, aún con miedo de la situación, intentaron desesperadamente remar hacia la costa para salvarse, pero no pudieron, pues el mar seguía enfurecido contra ellos. Antes de tomar la drástica decisión de arrojar a Jonás al mar, clamaron a Yahvé, pidiendo que no los culpase por la muerte del profeta, pues sabían que esto era parte de la voluntad divina. En Jonás 1:14 se narra: entonces clamaron a Yahvé y dijeron: te rogamos ahora, Yahvé, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Yahvé, has hecho como has querido. Finalmente, aceptaron la instrucción de Jonás y lo arrojaron al mar. En Jonás 1:15 se relata que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Este acto de lanzar a Jonás al mar no solo mostró la obediencia de los marineros a lo que percibían como la voluntad de Dios, sino que también dejó en claro la conexión entre la desobediencia del profeta y la tormenta que los había amenazado. A través de este acto, el mar se calmó de inmediato, demostrando el poder de Dios sobre la naturaleza. Dios, sin embargo, no dejó a Jonás perecer. Preparó un gran pez para tragárselo, un acto que serviría tanto de rescate como de disciplina. En Jonás 1:17 se narra: pero Yahvé tenía preparado un gran pez que tragó a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches.
Este tiempo en el vientre del pez se convertiría en un periodo crucial para la reflexión y el arrepentimiento de Jonás, donde tendría la oportunidad de reconsiderar su desobediencia y volver a Dios. Durante su tiempo en el vientre del pez, Jonás tuvo la oportunidad de reflexionar profundamente sobre su desobediencia y su huida de Dios. Este fue un periodo de introspección y arrepentimiento, donde en medio de su angustia, Jonás clamó a Dios desde lo más profundo de su ser. Reconociendo su desesperación, se dio cuenta de la intervención divina. En Jonás 2:1 se narra: Entonces oró Jonás a Yahvé su Dios desde el vientre del pez. Esta oración revela que, a pesar de su huida, Jonás seguía reconociendo el poder y la soberanía de Dios. Jonás describió su situación como una experiencia cercana a la muerte. En Jonás 2:2 dijo: Invoqué en mi angustia a Yahvé, y él me oyó desde el seno del Seol, clamé, y mi voz oíste. Aquí, Jonás reconoce que, incluso en su desobediencia y angustia, Dios no ignoró su clamor. Continuó describiendo cómo se sintió al ser arrojado al mar y rodeado por las aguas profundas. En Jonás 2:3 relató: Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. A pesar de la severidad de su situación, Jonás entendió que todo esto estaba bajo el control soberano de Dios. En su oración, Jonás expresó su sensación de estar separado de la presencia de Dios, pero también su esperanza de volver a estar en su cercanía. En Jonás 2:4 dijo: Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Este versículo muestra la fe de Jonás en que Dios lo restauraría, a pesar de la gravedad de su desobediencia. Jonás continuó describiendo su experiencia en el mar, destacando la profundidad de su desesperación. En Jonás 2:5-6 relata: Las aguas me rodearon hasta el alma, el abismo me rodeó, las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Yahvé, Dios mío. En estos versículos, Jonás expresa cómo, a pesar de estar al borde de la muerte, Dios lo rescató, ofreciendo una poderosa imagen de salvación y esperanza incluso en medio de su total desesperación. Esta descripción vívida de Jonás en las profundidades del mar resalta la gravedad de su situación y el poder de Dios para rescatarlo, incluso en los momentos más oscuros. Jonás reconoció que su salvación solo podía venir de Dios. En Jonás 2:7 se narra: Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. A pesar de la desesperación que sentía, Jonás recordó a Dios y dirigió su oración hacia él, confiando en que él intervendría en su situación. Además, Jonás reconoció la vanidad de la idolatría y renovó su compromiso con Dios. En Jonás 2:8 dice: Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Yahvé. Este compromiso renovado muestra que Jonás había aprendido de su experiencia y estaba dispuesto a cumplir sus promesas a Dios. Después de la oración de Jonás, Dios ordenó al pez que lo liberara. En Jonás 2:10 se narra: Y mandó Yahvé al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Este acto de liberación demuestra la misericordia y el control absoluto de Dios sobre toda la creación. Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad para cumplir con su misión en Nínive. La liberación de Jonás del pez no solo fue un rescate físico, sino también una renovación de su llamado profético. Esta segunda oportunidad refleja la gracia de Dios y su disposición a restaurar y usar a sus siervos, incluso después de su desobediencia. Tras ser liberado, Dios llamó nuevamente a Jonás y le ordenó que fuera a Nínive a proclamar el mensaje de juicio. Esta vez, Jonás obedeció el mandato divino sin vacilar. En Jonás 3:1-2 se narra: Vino palabra de Yahvé por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Este segundo llamado de Dios a Jonás subraya la paciencia y la persistencia divinas en su misión. A diferencia de su primera reacción, esta vez Jonás respondió con prontitud y se dirigió a Nínive. En Jonás 3:3 se narra: Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. La obediencia de Jonás en esta ocasión refleja su disposición a cumplir con la voluntad de Dios, habiendo aprendido de su experiencia anterior.
Nínive era una ciudad inmensa y poderosa, ubicada en el corazón del imperio asirio, conocida tanto por su riqueza como por su maldad y violencia. Se describe como una ciudad tan vasta que tomaría 3 días recorrerla. Esta descripción destaca la magnitud de la tarea que Jonás tenía por delante, así como la importancia y el alcance de su misión. A pesar de lo descomunal que parecía la ciudad y lo difícil que sería su tarea, Jonás, finalmente obedeciendo, se dispuso a cumplir el llamado de Dios. Jonás comenzó a recorrer la vasta ciudad de Nínive y proclamó el mensaje que Dios le había dado, advirtiendo a los habitantes sobre la inminente destrucción debido a su maldad. En Jonás 3:4 se narra: «Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida». Este mensaje directo y severo dejaba claro el juicio divino que se cernía sobre la ciudad. Sin embargo, contra todo pronóstico, los habitantes de Nínive creyeron en las palabras de Jonás y comenzaron a arrepentirse. En Jonás 3:5 se dice: «Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor de ellos hasta el menor». Este versículo revela un arrepentimiento colectivo y genuino que afectó a todos los niveles de la sociedad, desde los más humildes hasta los más poderosos. El arrepentimiento alcanzó incluso al rey de Nínive, quien, al recibir la noticia de la advertencia de Jonás, se levantó de su trono, se despojó de sus vestiduras reales, se cubrió con cilicio y se sentó en cenizas como señal de humildad y arrepentimiento. En Jonás 3:6 se narra: «Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza». El rey no solo mostró su arrepentimiento personal, sino que también emitió un decreto para toda la ciudad, ordenando que todos, incluidos los animales, ayunaran, se vistieran de cilicio y clamaran fervientemente a Dios en busca de misericordia. Este acto de humildad y arrepentimiento colectivo demostró el profundo cambio de corazón que había tenido lugar en Nínive, un cambio que, finalmente, tocaría el corazón de Dios. En Jonás 3, 7-8, se narra que el rey de Nínive, siguiendo su propio ejemplo, hizo proclamar un decreto en toda la ciudad: «Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos». Este decreto reflejaba una esperanza sincera y urgente de que si el pueblo se arrepentía, Dios pudiera tener misericordia y perdonarlos. En Jonás 3:9 se narra: «¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos?» Este versículo revela una comprensión profunda de la naturaleza de Dios como un ser misericordioso y compasivo, dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten sinceramente. Dios vio el arrepentimiento genuino de los ninivitas y, en un acto de gran misericordia, decidió no destruir la ciudad. Jonás 3:10 nos dice: «Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo». Este acto de misericordia subraya la disposición de Dios para perdonar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón contrito y arrepentido. Sin embargo, a pesar de la generosidad de Dios y el cambio en el corazón de Nínive, Jonás se enojó enormemente al ver que la ciudad no fue destruida. Este enojo de Jonás revela una lucha interna con la gracia divina, mostrando que, aunque Dios es infinitamente misericordioso, a veces nos cuesta aceptar que esa misma misericordia se extienda incluso a nuestros enemigos. En Jonás 4:1 vemos que Jonás se sintió muy molesto al ver que Dios había perdonado a Nínive. Su enojo reflejaba una lucha interna con la gracia de Dios hacia los enemigos de Israel, especialmente porque él esperaba la destrucción de esa ciudad, conocida por su maldad y violencia. Jonás, al igual que muchos en su tiempo, no quería que los enemigos de su nación recibieran misericordia. En su frustración, Jonás oró a Dios, en Jonás 4:2, diciendo: «Ahora, oh Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal». Jonás se quejaba de que, debido a la naturaleza compasiva de Dios, él podría perdonar a los ninivitas, lo que iba en contra de lo que Jonás deseaba.
La razón por la cual había huido inicialmente de la misión era precisamente porque sabía que Dios era misericordioso y perdonador, y temía que Nínive, al arrepentirse, recibiría el perdón. En su desesperación, Jonás llegó a desear la muerte, como se expresa en Jonás 4:3. Ahora pues, oh Yahvé, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Esta súplica revela la profundidad de la frustración de Jonás y su incapacidad para aceptar la misericordia divina hacia quienes consideraba sus enemigos. Para enseñar una lección a Jonás, Dios preparó una planta, una calabacera, que creció rápidamente para proporcionarle sombra y aliviar su malestar, en Jonás 4:6. Y preparó Yahvé Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Jonás se alegró mucho por la sombra que la planta le proporcionaba, mostrando cómo algo tan simple podía causarle gran felicidad en medio de su frustración. Este acto de misericordia de Dios tenía un propósito profundo: mostrar a Jonás la contradicción en su corazón. Se compadecía de sí mismo por el calor y la incomodidad, pero no quería que los ninivitas recibieran compasión, a pesar de su arrepentimiento. Esto preparó el terreno para una lección sobre el amor y la misericordia divina, que no discrimina ni tiene límites. En Jonás 4, 7, 8, Dios sigue utilizando la situación de la calabacera para enseñar a Jonás una lección profunda sobre compasión y misericordia. Tras la alegría temporal que Jonás experimentó por la sombra de la planta, Dios envió un gusano que dañó la calabacera, causando que se secara al amanecer del día siguiente. Esta desaparición repentina de la planta hizo que Jonás volviera a experimentar malestar, y para empeorar la situación, Dios envió un viento abrasador que lo hirió bajo el sol, intensificando su incomodidad. Jonás, sintiendo que su situación era insoportable, nuevamente expresó su deseo de morir. Mejor sería para mí la muerte que la vida, Jonás. Este evento y el sufrimiento físico de Jonás tras la pérdida de la planta que le había dado sombra fueron utilizados por Dios para revelar la actitud de Jonás hacia la misericordia. En este momento de intenso malestar, Dios confrontó a Jonás, preguntándole en Jonás 4:9, ¿tanto te enojas por la calabacera? Jonás respondió con frustración, diciendo que sí, que se enojaba tanto que deseaba morir. Dios, entonces, le hizo ver la inconsistencia de su actitud en Jonás 4:10. Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. A través de esta parábola, Dios enseñó a Jonás la diferencia entre su compasión por una planta que no había cultivado y la falta de compasión por las personas, en especial los habitantes de Nínive. Dios concluyó diciendo en Jonás 4:11, «Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, en la cual hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales». Con estas palabras, Dios subrayó que la misericordia hacia Nínive, una ciudad grande con muchas personas necesitadas de perdón y salvación, era mucho más valiosa que la compasión por una simple planta. Jonás, quien se había quejado de la misericordia de Dios hacia sus enemigos, debía aprender que la misericordia de Dios no tiene límites y que el deseo de que todos se arrepientan y reciban perdón es el corazón del mensaje divino. Este diálogo final entre Dios y Jonás revela la amplitud de la gracia de Dios, que se extiende no solo a los seres humanos, sino también a toda su creación, y llama a la compasión hacia todos, incluso hacia aquellos con quienes tenemos conflicto. La historia de Jonás nos ofrece lecciones profundas sobre la fe, la obediencia y la misericordia que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Aquí algunas formas de aplicar estos principios. 1. Fe inquebrantable en la soberanía de Dios. La historia de Jonás nos enseña que, aunque podamos enfrentar dificultades o desafíos, Dios tiene control absoluto sobre todo. En nuestra vida cotidiana, esto significa confiar en que, aunque no entendamos completamente nuestras circunstancias, Dios está al mando y siempre tiene un propósito, incluso en medio de las pruebas. Podemos aplicar esta fe en situaciones difíciles, sabiendo que no estamos solos y que Dios nunca nos abandona. 2. Obedecer el llamado de Dios incluso cuando es difícil. Jonás intentó huir de su misión, pero finalmente aprendió que la obediencia a Dios es esencial.
En nuestra vida, esto nos desafía a examinar cómo respondemos a las llamadas de Dios en nuestras vidas. A veces, obedecer a Dios puede implicar salir de nuestra zona de confort, pero como Jonás descubrió, es mejor seguir el plan de Dios para nuestras vidas que tratar de hacer las cosas a nuestra manera. 3. Extender la compasión y misericordia a los demás. Jonás luchó con la idea de que Dios mostrara misericordia a Nínive, pero al final Dios le enseñó la importancia de tener compasión por los demás, incluso por aquellos que no merecen nuestro perdón. En nuestra vida diaria, debemos aplicar esto tratando a los demás con amor y compasión, independientemente de sus errores. El perdón y la misericordia no deben ser solo para aquellos que nos son cercanos, sino también para nuestros enemigos. 4. Arrepentimiento sincero y búsqueda de la voluntad de Dios. Nínive se arrepintió sinceramente y Dios mostró su perdón. El arrepentimiento genuino abre la puerta al perdón divino. Aplicado a nuestra vida, esto nos anima a vivir con corazones humildes, siempre buscando arrepentirnos cuando fallamos y regresar a Dios. A través del arrepentimiento podemos restaurar nuestra relación con Dios y seguir buscando su voluntad para nuestras vidas. 5. Valorar la vida humana y defender la justicia. Dios mostró su compasión por los habitantes de Nínive, enseñándonos a valorar y respetar a cada persona. En un mundo donde a veces se desprecian la dignidad y los derechos de los demás, debemos esforzarnos por ser abogados de la justicia y defensores de la dignidad humana, actuando con compasión y buscando el bienestar de todos. Conclusión. La historia de Jonás nos invita a aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana para vivir de manera más fiel, compasiva y justa. Nos desafía a confiar en la soberanía de Dios, a obedecer su llamado, a practicar la misericordia y a vivir con un corazón arrepentido, todo mientras valoramos la vida de los demás y buscamos ser agentes de cambio en el mundo. ¿Qué piensas tú sobre estos principios? ¿Cómo crees que podemos aplicar el ejemplo de Jonás de fe, obediencia y compasión en nuestra vida diaria? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos hoy. Te deseamos paz, bendiciones y que la luz de Dios te guíe siempre. Hasta la próxima.